productividad está en agarrar el tiempo que antes no tenías y pensar qué tarea de verdad agrega valor. Comparto. Y utilizar esta herramienta para hacerlo. Comparto. Entonces, aquí es donde yo pongo mucho énfasis en esto, es que el uso responsable se refiere a nosotros como usuarios tenemos que siempre estar retando lo que nos da la inteligencia artificial. Es aquí el usuario donde dice, pues yo le pedí algo al LLM y ya lo copio y lo pego en donde lo tenía que hacer y lo mando y no revisé. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que invertir más en todas esas nuestras habilidades sociales, en nuestra empatía, en nuestro saber trabajar en equipo, porque a las personas les gusta trabajar con humanos y no con máquinas. Y es que, en mi opinión, tenemos dos extremos. El primer extremo es, nos van a suplantar todos. Todas las máquinas, todas las inteligencias artificiales nos van a suplantar. Ese es el extremo para acá. Y el otro extremo es, una inteligencia artificial no puede hacer lo que yo hago, ¿no? Esos son los dos extremos, en mi opinión. O sea, yo creo que no está bien estar en ninguno de los dos extremos. Hola, nuevamente, ya son 10 episodios. Bienvenidos a nuestro 10º episodio de Y Ahora Podcast. Como siempre, Rubén y mi persona Armando los estaremos acompañando en este mundo de AI, de todas las noticias que están pasando, de todo lo interesante que está pasando en este momento y tratar de entender, ¿no? Esto que avanza tan rápido, que todos los días se está moviendo, es muy difícil predecir el futuro, pero bueno, poco a poco todos los días nosotros vamos a ir viendo qué está pasando y junto a las experiencias que vamos teniendo aplicando este AI en el día a día, vamos yendo actualizando a toda nuestra audiencia. Justo antes de este episodio nos quedamos Rubén y yo hablando, no sé, media hora sobre diferentes temas de cómo aplicarlo, ¿no? El AI día a día, cosas que le ha pasado, cosas que a mí me ha pasado. Entonces creo que esto enriquece mucho las conversaciones. Y bueno, en este episodio número 10 estamos muy emocionados de hablar sobre algo que creemos que es muy importante, que muchas personas nos preguntan, de hecho nos sugirieron el tema, y es básicamente de, bueno, todo el mundo tiene un poco de miedo de el AI va a reemplazar los trabajos, el AI me puede reemplazar a mí, el AI está haciendo todo muy rápido, muy fácil a través de ChatGPT, de Gemini y de Llama, bueno, yo creo que cualquiera que lo ha utilizado se sorprende todos los días con los resultados que puede dar y de verdad da miedo, ¿no? Da miedo lo rápido que avanza todas estas tecnologías y un poco la conversa que queremos traer el día de hoy es cómo nosotros aprovechar eso a nuestro favor y ver cuál es ese porcentaje que no puede hacer el AI y que sí podemos nosotros hacer en el día a día. Correcto. El otro día Rubén me pasaba un post que nosotros vimos en Instagram, que creo que era JP Morgan, en un banco que había hecho como un M&A, una fusión con otra compañía, y dice, bueno, el AI redactó el 99% del agreement de esa fusión. Y la persona respondió, bueno, pero el 1% que realmente importa fue el que fue hecho por los humanos. Y es justamente eso, saber cuál es el 1% que de verdad importa. Correcto. Entonces, bueno, vamos a abrir un poco la charla el día de hoy, comenzando por allí. Sí, antes de empezar, si quiero bueno, recordarle a los que nos escuchan, a los que nos ven, recuerden cuando tengan oportunidad, darle aquí al botón de me gusta, suscribirse al canal, pero lo más importante creo que con estos episodios que Armando y yo estamos construyendo de manera semanal, uno de nuestros objetivos era, Armando lo mencionó al principio, es difícil mantener el ritmo de las noticias que van saliendo semana a semana. Es muy difícil, sobre todo la inteligencia artificial, como va tan rápido, o sea, por cómo todas las semanas, todos los días está saliendo algo nuevo. Semana a semana es difícil mantener el ritmo y mantenerse al tanto de lo que ocurre. Entonces, por eso creamos este podcast, para mantener una dosis semanal de noticias y de desarrollos y de innovación en inteligencia artificial. Entonces, este episodio sirve bastante para que compartan a sus conocidos, a sus allegados, a sus esposos, su esposa, amigos, novias, no sé, a quien ustedes tengan cercano. Pues creo que da mucho valor en todos aquí, o la mayoría de nuestras audiencias son personas que
que trabajan que tienen un trabajo y esta tecnología nueva llegó de manera muy disruptiva a cambiar la manera como trabajamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho valor, también todos los otros episodios, pero este en particular tiene mucho valor compartirlo a los demás, porque creo que, y lo que vamos a hablar Armando y yo, vamos a ir desarrollando, es que la inteligencia artificial, además que llegó para quedarse, cambiará la manera como trabajamos, pero también a nuestra ventaja, a nuestro favor, ¿no? Entonces, yo sí veo bastante valor que esto sea compartido y que si les gusta el episodio, evidentemente le den me gusta, se suscriban y bueno, obviamente comenten, porque el tema de hoy salió porque nos sugirieron hablar de esto, entonces eso también creo que enriquece mucho el temario que vamos construyendo aquí, ¿no? Sí, entonces bueno, un poco para comenzar, yo te quería comenzar preguntando justamente en el día a día, Uh-huh. en qué es donde tú has visto que la inteligencia artificial no te puede sustituir y donde tú ves que tú realmente agregas valor. Ya nosotros hablamos en un capítulo acerca de cómo hacer un prompt correcto, cómo darle Uh-huh. en contexto de manera correcta al AI. Ustedes pueden verlo en el episodio número 5. Pero además de eso, ¿cómo tú crees que todavía sigue siendo útil y cómo todavía te ves agregando valor con el mundo del AI? Wow. Yo creo que todavía, no diría que es 1%, creo que es un poquito más, ¿no? O sea, y no porque me considere que la inteligencia artificial no puede hacer lo que yo hago, no, definitivamente sí, pero yo creo que es por la experiencia que tengo. Yo creo que eso es una de las cosas que todavía la inteligencia artificial de alguna manera no permea todavía. Lo va a hacer, probablemente. Pero es la experiencia del usuario en cuanto a probablemente procesos internos dentro de la compañía o cómo se hacen las cosas de la compañía. Eso creo que todavía la inteligencia artificial no ha aprendido de alguna manera, ¿no? Y porque cada compañía es distinta, cada compañía tiene procesos distintos. Entonces, mi experiencia dentro de mi compañía, de alguna manera, eso es lo que yo creo que todavía no tiene la inteligencia artificial. O sea, y la experiencia, yo hablo de que la experiencia dentro de la compañía, pero quizá lo llevo a un punto de un creativo o de una persona que es un diseñador o diseñadora que te pones a ver, por una inteligencia artificial ya puede suplantar a ese trabajador, trabajadora. Yo creo que no lo veo de esa manera. Yo creo que ese diseñador o diseñadora tiene una experiencia que ha adquirido y la audiencia que nos escucha, muchos ya tienen varios años de experiencia en el trabajo. Esa experiencia, creo que estoy seguro que todavía es valiosa en el lugar de trabajo. O sea, he visto cómo muchas veces lo que más se valora de un trabajador, un colaborador o como lo quieras llamar, es la experiencia en el negocio en la que tiene. Y por más que una inteligencia artificial la entrenes con trillones de parámetros para entender algo, yo creo que esa experiencia del humano todavía no es suplantable. ¿No? Es desde mi humilde punto de vista. ¿No? No sé cómo lo veas tú. Yo creo que para hacer la analogía y seguirla con la que nosotros hablamos, hoy yo lo veo como que la inteligencia artificial es ese adolescente, ¿no? Uh-huh. Donde es capaz de hacer muchas cosas, pero como tú dices, le falta experiencia. Mira, él es capaz de sumar, es capaz de restar, es capaz de multiplicar. Y Más bueno, rápido, con menos error, todo lo que sí, estás diciendo, ¿no? Pero adelante, perdón. exactamente. O puede correr más rápido que lo que tú puedas correr. Sin embargo, le falta justamente la experiencia. Y esa experiencia se puede traducir en el día a día. Es saber la dirección que tienes que ir. ¿Okay? Así Yo creo es. que al final Así es. eso Bingo. se traduce en la Bingo. experiencia. Entonces, Bingo. hoy yo creo que ese 1% que nosotros agregamos valor, que es el que es realmente importante, como comentaban en el post que justamente me enviaste, es justamente darte dirección. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Normalmente las personas, hay 200 videos en YouTube, no 200 no, millones de videos en YouTube Uh-huh. que tratan de cómo ser más productivos, cómo hacer más cosas en menos tiempo, cómo ser dueño de tu tiempo, cómo ser el mejor.
y todas las herramientas comienzan con, bueno, bloquea tanto en tu calendario y para poder hacer esto, o haz este truco donde tienes 15 minutos de concentración y después 15 minutos para caminar. Y todas las herramientas que pueden haber, y hay 200 frameworks, todos pecan porque justamente atacan el lado que no deberían atacar. Y yo creo que si tú realmente quieres ser productivo, es en dónde tú vas a invertir tu tiempo y cuál es la ganancia de eso. Porque tú puedes hacer 600 cosas al día, si ninguna te lleva a ningún lado, no estás haciendo nada, me explico. Puedes ser la persona más productiva haciendo 600 tareas que no agregan ningún tipo de valor. Pero si tú tienes la suficiente experiencia para entender dónde es que tú agregas valor o cuál es la tarea crítica que tú tienes que hacer en ese día y la haces, eso es lo que realmente es productivo. Y justamente lo del AI, ¿no? Hoy tú puedes utilizar ese AI como tu compañero que te va a ayudar a sacar 18.000 tareas repetitivas, 18.000 tareas que te quitaban un poco de tiempo en cosas que no agregaban valor, pero tu ventaja frente a esto está en darle dirección. Criterio. Exacto, dirección, criterio. Tenemos que ir en esta dirección. Esto nos va a servir para esto. Porque simplemente la AI escupe lo que le pidas, ¿no? Lo que le pidas y empieza a escupir de toda esa información y eres tú el que se encarga de calibrar eso y ponerle dirección. Si tú le pides hoy al de AI que te haga un PowerPoint con 16 páginas que te hable sobre cómo los precios han subido en la industria del arroz, probablemente te lo va a hacer. Pero es realmente lo que necesitas o necesitas otro tipo de herramientas. Yo, mira, me gusta como lo estás llevando. Yo creo que, como me lo acabas de decir y lo veo, por eso lo comparto, y es que la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? Una herramienta más muy poderosa que produce que tus habilidades, de alguna manera, o el esfuerzo de las cosas que tenías que hacer en el trabajo, se reduzcan. Si yo, por ejemplo, debo construir un paper de 3.500 palabras y eso me tardaba hacer 4 horas, ahorita yo me puedo tardar menos, 1 hora, probablemente, ¿no? Lo que sucede ahorita con la inteligencia artificial es lo que acabas de decir. Yo creo que el trabajador dentro de mi empresa, voy a hablar desde mi punto de vista del individuo, Rubén, si yo llevo esta herramienta, voy a hablar de Copilot, particularmente de Copilot, que es la que utilizo en mi compañía. Si yo llevo a Copilot a decir, necesito que este paper hable de esto y esto y esto, y lo conduzco a esta herramienta, porque es una herramienta, la conduzco hacia donde yo quiero que se hable, que se haga, es donde creo que está ese 1%. Por eso creo que el episodio de las 5 técnicas para mejorar un prompt, precisamente es por eso. Porque el usuario es quien debe o va a dar la tarea correcta, el contexto, bueno, ya luego el contexto y todo, cómo sacarle el mejor jugo al LLM. Pero el usuario al final lo que está haciendo es potenciar sus habilidades a través de una herramienta nueva. Mira, vamos a verlo así. Imagínate un contador cuando tenía que hacer una hoja de cálculo a mano donde tenías que llevar la contabilidad a una empresa y de repente sacas Excel, ¿no? El Excel que creo que lleva todas las finanzas del mundo en sus hombros. Imagínate ahora ese contador, ¿no? Ese contador sigue haciendo las tareas de un contador, pero de una manera mucho más eficiente, mucho. Y a ver, y no te hablo del contador que es proficient, que es, no voy a decir experto, bueno, llámalo experto si quieres, Armando, pero ese contador que sabe bien qué fórmulas ejecutar, de qué manera y cómo ejecutarlas, ese contador se potenció a sí mismo sus habilidades, ¿me entiendes? Y por eso lo llevo al punto de un contador, porque es algo como, estoy comparando la inteligencia artificial con Excel. Yo creo que la inteligencia artificial se queda corta con el impacto que trajo Excel, ¿no? Al mundo. Pero bueno, ya quitando el chiste aparte, ese ejemplo es que para mí es lo que representa hoy en día la inteligencia artificial. No, y volviéndolo al caso práctico, ¿no? Como para cerrar este primer punto y poner como el primer caso práctico que quisiéramos compartir,
Y es básicamente como tú dices, hoy todo el mundo conoce en su trabajo o todo el mundo ha trabajado con alguien que se la pasa todo el día full. Y cuando todo el día full, está todo el día full y está corriendo y está haciendo 2000 cosas, y cuando tú ves, probablemente está haciendo de esas 2000 cosas, 1800 cosas que no agregan valor, ¿sí? 100%, 100%. Y todo el mundo conoce ese personaje en la compañía. Hoy lo que nos da el AI es la oportunidad, y es el primer consejo que nosotros queremos compartir con la audiencia. Yo he estado ahí, ¿eh? Yo he Todos, estado ahí. todos hemos estado ahí. O estoy ahí probablemente también. O sea, seguro estoy haciendo 1000 cosas que no necesariamente generan valor. Pero continúa. No, pero yo creo que todos los que han trabajado hemos estado allí, y capaz no es un blanco y negro, ¿no? A veces podemos volver a caer ahí en el día a día. Pero tú lo ves, y hago el ejemplo porque lo ves más reflejado en otras personas. Uno más fácil puede ver los defectos de afuera que los internos, totalmente. Sí. Entonces, ves, esta persona está haciendo 2000 cosas full ocupado, y se está exigiendo y está dando lo mejor, y tiene 16 herramientas de productividad y él súper organizado con todo esto. Pero bueno, 1800 tareas no eran importantes. Y es duro decir porque... Es trágico, claro. Trágico porque se está esforzando un montón, pero 1800 tareas no eran importantes. Entonces, el primer tip con el que cerramos es lo que tú decías. Hoy ese paper que tú hacías antes en 4 horas, lo puedes hacer en 1 hora. Entonces, ¿para qué quedan estas 3 horas? Bueno, como para sentar, bajar y entender qué de verdad necesitas hacer. Es decir, agarrar esas 3 horas y visualizar, mira, qué es lo que de verdad yo necesito hacer, qué es donde de verdad yo agrego valor, porque ahorita tengo más tiempo para yo no andar corriendo detrás de la pelota, ni andar en la candela del día a día, sino, ok, ya sé que las tareas me van a tomar menos tiempo, déjame ver qué tarea de verdad yo enfoco mis esfuerzos y me enfoco todo para sacar adelante, y esto va a mover la aguja, esto me va a permitir hacer las cosas que necesito hacer, o me va a poder dar un paso hacia adelante en lo que necesito. O sea, que este primer tip, por lo que estoy entendiendo y por como lo quieres llevar, y si es así, me parece bastante valioso. Creo que es más un ejercicio de introspección del usuario, del humano. Es decir, a ver, esto es lo que estoy haciendo, realmente genera valor, lleva algo. Y bueno, la inteligencia artificial creo que pasa a segundo plano aquí en cuanto a que no te estás suplantando todavía. Simplemente tú tienes que decirte a ti mismo, mira, ¿qué tareas realmente estoy haciendo que dan valor, ¿no? O estoy lleno de tareas, o sea, estoy haciendo 1800 cosas por hacer, ejecutando, pero ¿a dónde me llevan, no? Yo creo que yo lo que estoy recibiendo de esto que estás diciendo es eso, ¿no? O sea, es más un ejercicio de adentro, ¿no? De introspectivo, de decir, a ver, ¿qué da valor y qué no? Y es como usar la herramienta, ¿no? Tú vas a ver 18 millones de videos en YouTube. ¿Cómo ser más productivos con ChatGPT? Entonces, te comparto este prompt que te permite hacer 10 tareas, o te comparto este prompt que te permite hacer esto, o mira cómo puedes hacer una presentación al mismo tiempo que... Y lo que yo quiero separar a la audiencia, o a mi forma de pensar, y creo que también la comparte, productividad no está allí. Entonces, es lo primero que quiero compartir con la audiencia. Comparto. Yo el segundo, y perdón que me meta, yo sé que tienes ahí ya la idea bien desarrollada, pero yo la segunda que quiero desarrollar contigo, y es el tema que quería traer para hoy. Tengo un amigo que nos escucha semanalmente de manera religiosa. Él dice, gracias por... Sí, de verdad que gracias. Él la verdad que me escribe los domingos, ¿a qué hora subes el episodio? ¿No? Él la verdad que nos escucha religiosamente, pero él me contó esta semana, él también usa Copilot dentro de su empresa por políticas de empresa. Y bueno, haciendo un paréntesis, Copilot lo está usando mucho más de lo que antes usaba, y la conexión que tiene con el ecosistema bueno, para que la audiencia también entienda qué es Copilot. Copilot es el LLM, el asistente, el chatbot de Microsoft, ¿no? Lo padre, lo chévere, lo cool que tiene Copilot es la conexión con el ecosistema Microsoft, que se conecta a Office, se conecta a Outlook, se conecta a todo esto. Entonces, este amigo que nos escucha siempre, primero también me siento muy orgulloso de esto que me dijo, y es que gracias a Ahora Podcast, él
le perdí el miedo a esta cosa, le perdí el miedo a la inteligencia artificial, a la LLM y tal. Y él en su empresa, eso llevó a que él en su empresa, él pidió tener esta, vamos a llamarlo licencia, no creo que sea una licencia, pero bueno, él pidió el acceso. Imagínate, bueno, en GM también tenemos esto de que tenemos si yo quiero descargar un software, lo pido en mi IT Store, por ejemplo, ¿no? Él pidió tener Copilot en su empresa. Y él me habla de que cuando él descarga el Copilot, primero creo que ese es el primer mensaje que quiero dar. Él empezó a usarlo, ¿no? Empezó a usarlo y ve cómo se conectan las cosas. Él ya empieza con esa curva de aprendizaje que tú, muchas veces yo hemos hablado de que él ya empieza cómo se aprende y muchas de las cosas que también tú siempre y yo hablamos por offline. Cómo se aprende haciendo, ¿no? Uh-huh. Y él se pone ya se curte de alguna manera con un chatbot de inteligencia artificial, en este caso Copilot, ¿no? Pero bueno, ese es el primer mensaje que te quería dar. Chévere. El siguiente es que él luego se ve y se compara con sus compañeros que no usan Copilot, ¿no? Y él me dice, la diferencia es el día y la noche. La diferencia de yo utilizando Copilot, yo en ver cómo mi productividad aumentó. Él acaba de ser padre. Entonces, bueno, tú también eres padre recién que te acabas de hacer padre también, ¿no? Y yo creo que para todo el mundo, pero ahorita una persona que acaba de ser padre es más relevante esto aún, que el tiempo para ti es mucho más valioso aún. O sea, para todo el mundo, para todas las personas son que del mundo, el tiempo para mí es el recurso más valioso de cada persona. No es el dinero, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Pero si eres un padre, creo que eso se amplifica. Es por 2, por 3, pues, perdón, se exponencia, exacto. Ni siquiera se multiplica, se exponencia. Entonces él me dice que con su productividad adquirida, él ya es más productivo en el trabajo, precisamente por utilizar una herramienta de inteligencia artificial, y él se compara con compañeros que no lo usan. Y ahí yo me llevé eso y dije, la diferencia de un trabajo ahorita en tu ambiente laboral va a estar cómo te diferencias de tus compañeros y de otras personas, es las personas que la utilizan y las personas que no la utilizan, ¿no? Sí. Y yo creo que este ejemplo de este amigo es el que yo quiero compartir de a ti, compartirle sobre todo a la audiencia, de primero darnos como esta espalda, la palmada en la espalda de que, mira, por lo menos alcanzamos a una persona que ya se metió a utilizar inteligencia artificial. Me llena demasiado orgullo eso, pero también la parte de que él no tenía ni idea de cómo utilizar, o sea, qué era, cómo se utilizaba. Y ¿cómo lo hizo? O sea, se puso a usarlo y ver cómo su productividad de repente, ¡pum!, explota. Yo creo que ese es el mensaje que debemos dar, el mensaje que quisiera que la audiencia se llevara. Y ese es mi segundo tip, mi segunda, no sé cómo llamarlo, Armando, mi segundo mensaje, mi segunda reflexión. O sea, es esta historia que te cuento de este amigo muy cercano que tengo, que de repente empezó a usar Copilot versus a una persona de su misma empresa que no usa Copilot. Y ya son dos, o sea, es el cielo y la noche. ¿Sí me entiendes? Sí. No, y yo creo que, bueno, muchas veces han leído o han escuchado que el AI no viene a sustituir a nadie, viene a sustituir a las personas que no lo usan, ¿no? Bingo. Entonces, básicamente yo creo que este sería ese, bueno, segundo tip o segundo mensaje es, bueno, vamos a perderle miedo a las herramientas, vamos a empezar a usarlas, porque la verdad es que entre más las usamos, más vamos entendiendo cómo sacar de provecho. Y de nuevo, agarrar y juntarlo con el tip número 1 es todo el tiempo que yo me ahorré haciendo esto, lo enfoco en concentrarme en cómo priorizar las tareas que de verdad agregan valor, y ese tiempo para pensar, en el que uno antes no se daba porque siempre estaba sacando millones de tareas. Es correcto, es correcto. Yo creo que el tercer punto, y yo agregaría, es hoy justamente por esta capacidad de discernir qué es importante o qué no es importante, es por la que todavía el AI no puede suplantarte. Tú hoy tienes estos agentes que puedes llamar que son autónomos en cierta medida, pero la verdad es que tú hoy no le vas a decir, mira, encuéntrame la mejor manera de yo poder vender
una bolsa encuéntrame la mejor manera de yo vender la computadora. ¿Sí? Porque eso requiere una serie de decisiones con cierto nivel de criterio que tienes que ir haciendo, ¿no? Y ir tomando hipótesis, ir probando canales, ir viendo cómo hacerlo, y todavía no hemos llegado allí. No estoy diciendo que no vamos a llegar en 1 año, en 2 años, pero hoy tu ventaja competitiva está en ser esa persona que tiene la capacidad de discernir cómo priorizar las tareas para llegar al fin. Luego lo que tú haces es utilizar cualquier LLM, el que más te guste, para hacer las actividades. Por ejemplo, si tú decidiste, mira, yo quiero hacer, voy a mandar a todo el mundo una presentación de por qué esta computadora es la mejor del mundo, bueno, hace la presentación con el LLM. Pero tu trabajo está en discernir cuáles son esas acciones críticas que vas a tomar. Entonces, como punto número 3 es, piensa el AI como esta herramienta que todavía no tiene la capacidad de poder priorizar y de encontrar tareas, y hazte fuerte en eso. Es donde tú realmente tienes que invertir tu tiempo e invertir en todo tu conocimiento para agregar valor. Sí, nuevamente, creo que tú lo llevaste muy bien, porque el primer punto es decir, identificar qué da valor y qué no. Eso creo que esa es la primera etapa o primer punto. El segundo es precisamente empaparte y empezar a hacerlo. Pero el tercero creo que es más profundo aún, porque el encontrar, o sea, el que yo como usuario te diga, tengo 2 tareas, A y B, y yo me voy a ir por A porque esta es la que me va a dar más valor, eso creo que es realmente lo más valioso. O sea, yo creo que es lo más importante. Y que el LM no lo puede hacer. No lo va a poder hacer. Tú No lo le va a das poder las hacer. tareas al LM y le va a hacer las dos, ¿me entiendes? Él no va a saber, mira, este es más importante o este es menos importante. No te lo Haz el va a- ejercicio, haz el ejercicio. Tú puedes ponerla, le puedes dar un prompt de 1 millón de tokens al LLM, donde le vas a poner las 2 situaciones. Y por la probabilidad, porque nuevamente son sistemas de probabilidad, él te va a decir, mira, yo creo que es esto, pero no necesariamente el LLM entiende realmente lo que está dando o no valor, porque hay variables que son cualitativas y que son a veces hasta subjetivas también, que el LLM todavía no lo entiende, todavía, y siempre digo todavía porque estamos hablando hoy de algo y de repente en una semana o ya estamos hablando de semanas, o sea, ni siquiera el año que viene, estamos hablando de semanas, ya probablemente va a cambiar. Pero coincido, o sea, creo que ahorita hay cosas que nosotros somos, para bien o para mal, somos seres subjetivos. Y nosotros trabajamos con personas que también son subjetivas. Y a veces, para nuestra contra, pero también para nuestro favor, esa subjetividad es lo que nos ayuda a decir, mira, esto es lo que da valor. Y probablemente no, probablemente una inteligencia artificial diga, eso no da valor. Pero imagínate que estás en un ambiente laboral donde todos estamos remando por el lado, por acá, y la inteligencia artificial te dice que es por acá. Pero tú te vas por allá porque la subjetividad de todos nosotros nos lleva por allá. Y ya va, y probablemente sea lo incorrecto, pero eso es lo que da valor. Y eso todavía, el humano tiene esa ventaja sobre el todavía. Sí, no, puedes dar perspectiva, o sea, tienes más contexto, tienes más perspectiva, y tú puedes determinar cuál es el camino. Entonces, básicamente, eso es donde tú todavía terminas agregando mucho valor sobre las Correcto, herramientas, y donde tú todavía sigues siendo útil y donde no te van a poder reemplazar fácilmente. Yo diría otra manera de cómo incorporar todas estas herramientas para tu trabajo y de nuevo, en ser completamente útil, no tener miedo a que te sustituya, es que hoy el AI, por más automatizada que sea, por más acciones que ella logre hacer, ella hoy no te permite discernir o tener un resultado con el cual tú te sientas completamente confiado. Siempre hay un humano que necesite aprobarlo. Bingo, sí. Entonces, continúa. Estás tú allí en ese loop donde, bueno, yo no confío completamente en esto porque toda esta autonomía, tú simplemente todavía eres un adolescente, todavía no estás en la capacidad de ver todos los outcomes ni todas las salidas que hay, y te necesito dentro del loop. Entonces tú eres la persona que, de nuevo, como conectando con el punto 1, es el que vas a terminar, mira, esto sí, esto no, y es donde vas afinando esta máquina. Entonces tu papel hoy
entre más pronto te metas en el mundo de la AI, más pronto te vas a dar cuenta que tú puedes afinar más esta máquina o puedes afinar más esta herramienta para que vaya siendo más precisa. No, creo que me diste muy buena, no sé, frase para continuar con esto, y es que aquí es donde el humano tiene que, o sea, y el usuario es el uso responsable de inteligencia artificial. No me refiero al uso responsable de no esparcir deepfakes, no crear información falsa, no. Todos los LLMs, todos, tienen abajo un texto bien chiquito que dice: Gemini se puede equivocar, revisa. Copilot puede equivocarse, revisa. Nada, eso para mí es primer error, primer red flag de todo No, esto. y ahí, la verdad, ya perdiste tu valor como humano. Claro, exactamente. Porque no pusiste tu 1%. Exactamente. Hay un ejemplo que no sé si lo viste hace una semana, un político estaba justamente hablando, por tu risa creo que sí, él estaba hablando de todos los planes que iban a hacer en materia ambiental, creo que era. Te dicen, no, bueno, vamos a reformar esto, y lee la última frase. Si me dices específicamente de qué estás hablando, te puedo dar más ideas, Claro, y no hiciste el 1%, claro. que es el que marca la diferencia, me explico. Correcto. Todo su discurso perdió vigencia, aunque los 99% era muy bueno, por ese 1% que no hiciste, ya perdió todo el valor. Sí. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que se llama trust but verify, ¿no? O sea, y es, a ver, yo entiendo lo que me envía el LLM. Si es de un tema que conozco, tengo más criterio aún para decir si lo que está diciendo es correcto o no. Pero si es un tema que quizá no conozco tanto, un tema que voy a hablar con Armando no sé, de algo que no somos Armando y yo experto y yo en algo, pues bueno, yo quizá confío más en el LLM. Pero ese 1% es eso, es al final recibir esto y leer, o sea, entender lo que nos dio el LLM y ver realmente qué sí da contexto a lo que yo quiero hacer en mi tarea y todo esto. O sea, creo que eso es la parte que todos tenemos que hacer. O sea, creo que es el punto base de todo esto. O sea, no hacer lo que hizo el político de agarrar el copy y paste y tal, porque el LLM escribe muy bien. Es más, yo voy un poquito más allá y seguro tú lo has notado. Yo a veces leo correos o posts por ahí. Esto lo hizo un LLM y pierde la humanidad de alguna manera, porque yo creo que, y es una visión que yo creo que tú de alguna manera compartes, es que ahí estamos haciendo que la inteligencia artificial nos suplante. O sea, yo como humano todavía tengo que meterle un poco de la humanidad al texto que me está dando. No sé, o sea, no significa quitarle algo, ponerle o poner una coma. Es simplemente la inteligencia artificial es una herramienta que me está ayudando a generar esto. No es copiar y pegar lo que me dio la inteligencia artificial. Bueno, y me acabas de dar justamente la entrada para mi último punto. Perfecta, porque básicamente es eso. Son máquinas y nosotros somos humanos, y algo que es importante entender como para nuestro próximo tip es que nosotros nos encanta, somos por naturaleza sociables, somos animales sociables, eso ya está súper estudiado, y no hay ningún tipo de emoción con trabajar con un LM. O sea, nadie se emociona trabajando con LM, nadie siente ningún tipo de parte social, aunque bueno, cada vez se parece más, pero básicamente esto es lo que tú agregas al mundo, ¿no? Ponemos un ejemplo, cuando llegó la revolución industrial, ahorita podemos fabricaba un carro cada un minuto, con esa famosa frase de no me importa de qué color quieras el carro siempre y cuando sea negro. Tenían esa línea de producción donde salían todos estos Ford en negro, en línea, uno ¿no? tras otro. Pero hoy tú compras un Ferrari porque hay una persona que hace a mano una línea, sí, pasa por el carro, y eso sí, es lo que tiene valor, ¿no? Y que esa línea no es perfecta. Y es justamente lo que le da valor. Tú hoy ves el deporte porque los jugadores se equivocan, y porque ahí es donde está la emoción, donde estás viendo una Fórmula 1 y alguien giró el volante donde no era y agregó. Entonces, eso es todavía lo que nos hace seres sociables, esa imperfección o esa parte que cuando tú justamente lees el correo pierdes el interés y dices, mira, esto lo hizo una máquina, es demasiado perfecto, utilizas palabras que ni siquiera yo había leído en mi vida en español, porque realmente
cuando tú le pides a ChatGPT que escriba algo, escribe a veces con unas palabras que no usas en el día a día, y tú sabes que no fue escrita por un humano y perdió esa vigencia. Entonces, Correcto. yo creo que ahí nuestro valor es humanizar esto, entender que también lo que nos hace en sentir en ir adelante es este grado de imperfección, Sí. que es el valorado, ¿no? Cuando Sí. en el deporte, yo escuchaba a Sam Altman, en un momento comentaba, a nadie le importa ver el juego de ajedrez entre dos máquinas. Exacto. Es mejor que la entre dos humanos, pero Correcto. no hay emoción, ¿no? La gente todavía sigue viendo juegos de ajedrez entre dos humanos. O ver un juego de digital, dos personas jugando FIFA, dos computadores jugando FIFA. A nadie le importa. Lo ves entre dos humanos porque tienes ese grado. Entonces, en la humanidad, ¿no? En la humanidad. En la humanidad. Y invertir en tus habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas, a mí no me gusta el nombre, pero mal llamadas habilidades blandas, de qué es lo que te hace relacionarte, de lo que puedes aportarte a una compañía, porque ahí está tu diferencia. Si yo quisiera que alguien me dijera un resumen de un libro, se lo pregunto a ChatGPT, pero nadie va a contar la historia como la cuenta Rubén o como la cuenta Armando. Entonces ahí es donde tú agregas... ¿O qué sintió Armando? ¿O qué sintió Rubén al leer ese libro? Y la manera como te lo resumo, yo te la voy a entregar con mis sesgos, con tu lente, como tu mirada. Entonces yo creo que ahí es la importancia. Mis experiencias, ¿no? Toda la experiencia que hemos hablado. Tal cual. Entonces yo creo que ahí es como el otro tip, es reforzar todas estas partes que nos hacen humanos al final del día, en que la máquina no puede transmitir. Entonces, ya hoy en día, que alguien te pida un resumen al trabajo o que alguien te pida una tarea que es monótona, si tú no le agregas tu factor humano, es fácilmente reemplazable por una máquina. 100%. Mientras tú le agregas el factor humano, va a ser imposible. O por lo menos... Ese 1%, ¿no? Sí, o por lo menos en la realidad que estamos hoy, no sabemos, justo, como tú dices, en 3 semanas o en 4 semanas. Así es. No, mira, qué buen cierre. Creo que ahora, yo sé que estoy ahorita aquí en México yo estoy empezando mi día, tú estás ya, creo que ya parte del mediodía allá, en Lisboa, pero me dejaste reflexionando. Creo que es un muy buen cierre, muy buen episodio, de los mejores que he tenido la chance de grabar contigo, y me gustó mucho este cierre. Yo lo voy a complementar con algo que dijimos en el primer episodio. Nosotros como trabajadores, porque aquí todos trabajamos todavía, pero no está bien estar en los dos extremos, de que nada me va a suplantar o todas cosas me van a suplantar. Yo creo que hay un gradiente, nosotros tenemos que estar en ese gradiente, y esa es la visión que tenemos que tener. O sea, es que ahora nos van a suplantar. No, espérate, yo creo que todavía... Pues siempre decimos todavía, pero es que por eso, o sea, yo creo que no es sano estar en estos dos extremos. Creo que hay que tener un gradiente, y con eso quiero despedir a la audiencia y cerrar el episodio, porque es un tema bastante, no sé si álgido, o sea, creo que despierta bastantes pasiones, porque nosotros somos personas que trabajamos, ¿no? Y creo que va a evolucionar en el tiempo. Capaz lo que digamos nosotros hoy en 5 meses va a ser distinto. Entonces, la idea es que nos sigan, le den suscribir para que vean cómo va evolucionando esto, para que nosotros en 5 meses podamos volver a hablar sobre esto y veamos qué tan acertados o no estamos en lo que estamos diciendo. Entonces, acompáñenos en este camino que es este podcast. ¿Se les pareció útil? Por favor, compártanlo a todos sus amigos. Yo creo que de verdad, desde nuestro punto de vista, estos son los elementos diferenciadores de una persona con el AI, y creo que si lo aplicas en tu día a día, todos trabajamos, creo que va a ser muy difícil que te reemplacen. Es correcto. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense.